Ojo, porque lo que ha pasado en las elecciones de Aragón es mucho más que un simple resultado regional. Hay quien dice que podríamos estar hablando de un auténtico seísmo político, una sacudida cuyas réplicas podrían sentirse en toda España. Para entender bien la magnitud de todo esto, vamos a seguir un camino muy claro. Primero, el epicentro, el resultado en Aragón. Veremos el desmoronamiento de la izquierda y justo en el otro lado el gran ascenso de Vox. Luego nos alejaremos un poco para ver la onda expansiva, por qué esto podría ser un presagio para todo el país. Y al final intentaremos responder a la pregunta del millón. ¿Estamos viendo el fin del llamado voto del miedo? La noche electoral fue, una sorpresa desde el primer minuto. Conforme iban saliendo los datos del escrutinio, quedaba claro que esto no era un simple cambio de escaños. El mapa político de la comunidad se estaba redibujando por completo, casi en tiempo real. Y si hay una expresión que define lo que ocurrió con los partidos a la izquierda del PSOE, es esta: batacazo histórico. Y no es una exageración, para nada. Es la descripción, yo diría que bastante precisa, de un colapso que dejó a muchos analistas sin palabras. Vamos a meternos de lleno con los grandes perdedores de la noche, porque es que las caídas no fueron para nada leves, fueron estrepitosas y además afectaron a todo el bloque de la izquierda, empezando por el caso más extremo de todos. Y aquí está, el dato más contundente, el más demoledor. Cero. 0 escaños para Podemos. Después de tener representación en 2023, el partido sencillamente ha desaparecido de las Cortes de Aragón. Una salida que tiene toda la pinta de ser definitiva. ¿Y qué pasó con Sumar? Pues bueno, consiguieron salvar su único escaño, pero por los pelos, ¿eh? El resultado deja ver un desgaste clarísimo y una pérdida de apoyo tan grande que fue imposible de disimular. Una victoria que supo a derrota. Pero la clave aquí, y esto es muy importante, es que no fue un mal resultado para un solo partido. Fue un revés para todo el bloque. Podemos aniquilado. Sumar con un retroceso muy notable, y el propio PSOE sufrió un castigo durísimo. El panorama para la izquierda aragonesa es, simplemente, irreconocible si lo comparamos con el de 2023. Venga, pasemos ahora a la otra cara de la moneda. Porque claro, mientras unos se hundían, hubo un partido que vivió una noche de auténtico triunfo. El dato es rotundo, no hay más. Vox fue la única formación que consiguió duplicar sus escaños. A lo largo del escrutinio se fue consolidando como una fuerza absolutamente determinante en la nueva configuración del Parlamento. Y esto ilustra perfectamente la magnitud de su avance. En plazas como Teruel llegaron a superar al Partido Socialista. Es lo que en política se llama un sorpaso, un adelantamiento que aquí ya se califica de histórico y demuestra cómo su crecimiento ha calado incluso en feudos que eran tradicionalmente socialistas. Si echamos un vistazo a este gráfico, es que es la imagen perfecta del vuelco electoral. La barra de Podemos se desploma hasta 0, mientras que la de Vox se dispara. Es un trasvase de fuerzas políticas en toda regla. Esto define la elección. Y ahora vamos a ampliar el foco. ¿Por qué un resultado autonómico en Aragón es tan importante para el resto de España? Pues aquí es donde la historia nos da una pista que es clave. Hay una idea que lo resume todo, y es esta. Aragón no es una comunidad cualquiera en el tablero político español. A menudo funciona como un barómetro muy preciso, como un adelanto de las tendencias que luego se acaban extendiendo a nivel nacional. Por eso mismo, muchos analistas no leen estos datos en clave local, para nada. Lo leen como una advertencia muy seria para el gobierno central. Lo que ha pasado en Aragón podría ser perfectamente el prólogo de un cambio de ciclo a una escala mucho mayor. Y si quedaba alguna duda de la dureza del golpe, solo hay que ver el silencio de las líderes nacionales. Ni Irene Montero por parte de Podemos, ni la vicepresidenta Yolanda Díaz, de Sumar, hicieron declaraciones. Un silencio que, en política, lo dice prácticamente todo. Vale, ya hemos visto el por qué ha pasado. Pero ¿cuál es la causa de fondo de este cambio tan drástico? Pues el análisis apunta a que no se trata solo de los partidos, sino del posible agotamiento de una estrategia política muy concreta. La gran pregunta que flota ahora mismo en el aire es esta. ¿Ha perdido efectividad el discurso del miedo al auge de la extrema derecha? Durante años ha sido una herramienta clave para movilizar al electorado de izquierdas, pero lo de Aragón sugiere que quizá algo ha cambiado. Porque lo que reflejaron las urnas, según se analiza, no fue tanto miedo como cansancio, hartazgo y, por encima de todo, un deseo muy claro de un cambio de rumbo. El voto se movió más por un impulso de cambio que por un intento de frenar a un adversario.
se produjo un choque evidente, ¿no? Por un lado estaba la narrativa política que se intentó impulsar desde la izquierda y por otro la realidad que expresaron las urnas. En lugar de una movilización contra una supuesta amenaza, lo que hubo fue un voto que capitalizó un descontento ciudadano muy profundo. Y este es, en resumen, el nuevo mapa político aragonés. Vemos un campo de ruinas en la izquierda. Podemos desaparece, Sumar sobrevive por la mínima y el PSOE queda muy tocado. Y en el otro lado, Vox emerge con una fuerza tremenda, posicionándose como el gran catalizador del voto de castigo y el descontento. Así que la pregunta final es inevitable y va mucho más allá de Aragón. ¿Es esto un hecho aislado o el primer indicio real de un cambio de rumbo político para toda España?